Hola y bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Un libro que, bueno, para mucha gente ha sido un antes y un después. Dice que la paz, esa liberación del sufrimiento, está aquí, ahora mismo. Exacto. El mensaje central, que tiene ecos de Buda, de Cristo incluso, es que los problemas gordos no vienen de fuera, vienen de nuestra mente, ¿sabes? Siempre saltando del pasado al futuro. El propio editor dijo que el libro tenía como una energía, casi un curso de meditación en sí mismo. Pues hoy vamos al grano con el capítulo 1. Usted no es su mente, que ya el título, tela. El subtítulo es El mayor obstáculo para la iluminación. Queremos entender eso, por qué identificarnos con la mente nos bloquea y, sobre todo, cómo empezar a soltar un poco. Vamos a darle una vuelta. Tolle arranca fuerte, ¿eh? La mente como el gran obstáculo. Y usa esa parábola del mendigo, ¿la recuerdas? El que se sienta décadas en una caja llena de oro, Sí. sin saberlo. Ese oro, dice, es nuestra paz interior, la alegría del ser. Y nosotros buscando fuera. Tal cual. Y somos como ese mendigo porque, según Tolle, nos hemos creído que somos nuestra mente. Nuestra identidad es esa voz que no para. Él lo llega a llamar casi una enfermedad. Ese pensar sin control. Cuando la herramienta, que es la mente, pues nos domina a ella a nosotros. Es un lío. ¿No? Con lo que ya traemos aprendido. Y puede ser, bueno, un auténtico torturador interno. Nos critica, nos machaca, nos quita energía, una fuente de infelicidad, vamos. Pero, Aquí viene lo bueno, el giro. El principio de la libertad es simplemente darte cuenta. Pillar que tú no eres esa voz. Ese simple acto de observar al que piensa, como dice él, activa otra cosa. Una conciencia diferente, más amplia. Y desde ahí, desde esa quietud más allá del pensamiento, es donde surgen la creatividad, la paz, el amor. Es como, bueno, empezar a despertar. Me parece fascinante eso de que solo observar ya activa otra inteligencia. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿y cómo se hace eso? En la práctica. Pues Tolle propone crear brechas, pequeños huecos en ese río de pensamientos. Una forma es poner toda tu atención en el ahora, intensamente, en lo que sientes, aquí y ahora. Otra es simplemente observar esa voz, sin juzgarla, como si vieses nubes pasar. O incluso sugiere practicar con lo más tonto, sentir los escalones al subir, el agua en las manos al lavarlas, notar cómo respiras un par de veces al entrar al coche. ¿Y cómo sabes si lo estás haciendo bien? Él dice que la medida es la paz que sientes. Cuanta más calma interior, mejor vas. O sea, que no se trata de dejar la mente en blanco total, ni de no pensar nunca más, ¿verdad? No, para nada. La mente la necesitamos para 1000 cosas prácticas. El punto es dejar de identificarte con ese chorreo constante y automático. Es usar la mente como lo que es, una herramienta súper útil, pero poder desconectar de ella. Acceder a esa quietud, a esa inteligencia más profunda cuando no estás resolviendo un problema concreto. Aprender a desidentificarte. Ese es el paso clave hacia lo que él llama iluminación. Y cada ratito de presencia, pues, refuerza esa conciencia. Entonces, resumiendo un poco la idea central de este primer capítulo. El problema raíz de mucha infelicidad es que nos creemos la cháchara mental. Y eso nos tapa la conexión con algo más, nuestro. La salida empieza por cultivar al testigo, al observador de esa mente. Exacto. Y quizá, para terminar, una reflexión que podríamos llevarnos es ¿cuánta energía se nos va cada día pensando en un pasado que ya fue? O preocupándonos por un futuro que ni siquiera existe. ¿Qué pasaría si, como dice Tolle, solo notáramos esos pensamientos, sin engancharnos, y trajéramos la atención a lo único que es real de verdad? Este instante. Quizá elegir una cosita pequeña hoy, sentir el sabor del café, escuchar a alguien sin interrumpir y estar ahí de verdad, podría ser un buen comienzo. Esperamos que esta primera inmersión en las ideas de Eckhart Tolle haya sido, como mínimo, interesante. Si apetece seguir explorando contenido como este, pues invitamos a la suscripción y a seguir el canal. Iniciamos hoy una exploración, yo diría que fascinante, de una idea que puede cambiarnos la perspectiva vital. La sacamos del libro El poder de la hora, de Eckhart Tolle, y nos vamos a centrar en su planteamiento quizá más nuclear, esa idea de que usted no es su mente.
Vamos a intentar desgranarlo, sobre todo para quien se acerca a esto por primera vez, ver qué significa y, bueno, cómo puede liberarnos. Suena bien. El libro parte de algo bastante rompedor, ¿no? Que la paz, el fin del sufrimiento, no son metas lejanas, están accesibles, aquí, ahora mismo. Exacto. Y la clave, según Tolle, no está fuera en cambiar circunstancias, sino en entender nuestra propia mente. Solemos pensar que somos esa voz constante en la cabeza, ¿verdad? Pero, ¿y si justo esa identificación es la causa de la ansiedad? Por vivir atrapados entre el pasado, los remordimientos y el futuro, las preocupaciones. Precisamente. Todo llegué a describir ese run-run mental incesante cuando nos fusionamos totalmente con él, casi como él usa palabras fuertes, como una enfermedad colectiva. Vaya. Damos por sentado que somos el pensador, esa voz que comenta, juzga, se preocupa, sin parar. Pero eso es solo una función de la mente, de la conciencia, no es el todo. Creer que somos esa voz, esa es la trampa fundamental, digamos. Suena potente, desde luego. Pero a ver, si llevamos toda la vida identificados con esa voz, ¿cómo se empieza a romper eso? ¿Cuál sería el primer paso práctico? Para alguien que escucha y piensa, vale, ¿y ahora qué hago? Pues aquí es donde la propuesta de Tolle se vuelve muy, muy práctica. Aunque, eso sí, requiere, práctica constante. Sugiere empezar por observar al pensador. Observar al pensador. Sí. O sea, darse cuenta de los patrones de pensamiento habituales. Como si fuéramos un testigo, alguien imparcial, sin juzgarlos. Importante esto. Sin juzgar. No intentar pararlos tampoco, al principio. Solo notarlos. Ser consciente de que están ahí. Convertirse en el testigo silencioso. Me gusta. ¿Y cómo se lleva eso al día a día? Porque la mente no para, claro. Claro, no para. Tolle insiste mucho en cultivar la presencia a través de actos cotidianos. No hace falta sentarse a meditar horas y horas, ¿eh? Ah, vale. Basta con prestar atención plena a cosas sencillas. Sentir el agua en las manos al lavarlas. De verdad, sentirla. Notar la respiración mientras esperas en una cola. Sentir cada paso al caminar. Pequeños momentos de anclaje. Exacto. Estos pequeños actos conscientes crean como brechas, pequeños huecos en el torrente mental, momentos donde no domina el pensamiento automático y puede emerger la conciencia. Es empezar a notar que hay un espacio entre los pensamientos. Entendido. Observar sin juicio y anclarse en el presente con los sentidos. Vale. Has mencionado antes que esta identificación con la mente es la raíz del sufrimiento. ¿Podrías profundizar un poco más ahí? ¿Cómo se relaciona con el ego, con las emociones negativas? Claro. Aquí hay algo fascinante. Y es como Tolle vincula directamente esa identificación mental, la estructura del ego y la generación de sufrimiento. El ego, esa identidad que construimos con la mente, digamos que se nutre de la separación, del conflicto. Y las emociones negativas, la ira, el rencor, el miedo, surgen justamente de esa identificación con pensamientos de ataque, de pérdida, de amenaza. Y hay una clave que a veces se pasa por alto, la distinción que hace Tolle entre placer y alegría. Ah, sí. El placer siempre necesita algo externo, ¿no? Y siempre tiene un opuesto, el dolor. Si algo te da placer, su ausencia o pérdida te causa dolor. Pero la alegría del ser, como él la llama, brota de dentro, de la conexión con esa conciencia más profunda. Y no depende tanto de las circunstancias. Esa distinción es crucial, sí. Y también introduce el concepto del cuerpo del dolor, ¿verdad? ¿Qué papel juega eso en todo esto? Sí, el cuerpo del dolor es un concepto potente. Es como un campo de energía acumulado, el residuo emocional de sufrimientos pasados que no se han resuelto del todo. Personales y colectivos, dice él. Vale. Y funciona casi como una entidad propia dentro de nosotros. Se activa periódicamente y busca más sufrimiento para alimentarse. A menudo nos lleva a sabotear relaciones, a generar dramas innecesarios, casi sin darnos cuenta. Vaya. Es como si fuera combustible para el ego, ¿sabes? Busca situaciones que lo reactiven, que refuercen esa identidad basada en el sufrimiento pasado. Reconocerlo cuando se activa, eso es clave para no dejarse arrastrar. Tiene todo el sentido. El pasado emocional interfiriendo constantemente en el presente. Y has mencionado el ego. Vamos a meternos un poco más ahí. ¿Cuáles son las tácticas específicas del ego, según Tolle, para mantenernos fuera del presente? Pues mira, el ego opera principalmente ignorando o resistiéndose al momento presente, ¿Cómo? aferrándose al pasado para construir una identidad. Soy mis experiencias, mis heridas, mis logros pasados.
todo eso. Claro, la historia personal. Exacto. Y por otro lado, proyectándose constantemente al futuro, buscando una salvación, una plenitud que nunca llega del todo. Seré feliz cuando consiga X, cuando cambie Y. Vive en lo que Tolle llama tiempo psicológico. Tiempo psicológico. No el del reloj. No, no el del reloj, que es necesario para la vida práctica. Se refiere a esa carga mental del pasado, culpa, rencor, y del futuro, ansiedad, preocupación, que nos impide vivir el único momento que es real, el ahora. Ya. Un ejemplo clarísimo es la necesidad compulsiva de tener razón en una discusión. Uf, sí. Si nos identificamos totalmente con una idea, con una creencia, que es algo mental, que nos la cuestionen se siente casi como una amenaza de muerte para el ego. Es como si nos atacaran a nosotros. Esa necesidad de tener razón. ¿Cuántos conflictos genera? Entonces, si conectamos todo esto, la solución pasa por acceder a ese poder de la hora, por disolver esa ilusión del tiempo psicológico. Exactamente. Acceder a la hora es darse cuenta de que la vida solo ocurre en este instante. Tolle afirma algo muy radical. Los problemas, como constructos mentales que nos agobian, realmente no existen en el ahora. No existen. Son proyecciones, basadas en el pasado o en el futuro. La acción verdaderamente efectiva, la paz interior, surgen solo desde la presencia, desde esa quietud que permite ver la situación con claridad, sin el filtro distorsionador del ego o del miedo. Entiendo. La percepción puede cambiar por completo. A veces, seguro que nos ha pasado, tenemos atisbos de esto, momentos en que vemos la esencia de algo, un árbol, una persona, sin la etiqueta mental constante. Sí, como verlo por primera vez. Eso es. Son destellos de no mente, momentos de claridad súbita. En el Zen los llaman Satori, instantes donde la percepción no está filtrada por el pensamiento. Entonces, llevándolo a la práctica diaria, ¿qué implica realmente vivir más en el ahora? ¿Significa simplemente resignarse a lo que pasa? ¿Aceptarlo todo sin más? No es resignación pasiva, ojo. Es más bien una aceptación activa de lo que es. En este preciso momento, decir sí a la realidad presente, incluso si es desagradable o dolorosa. Ajá. Esta aceptación no significa que no puedas actuar para cambiar las cosas, ¿eh? Para nada. Significa que dejas de luchar mentalmente contra lo que ya está aquí. Porque esa resistencia mental es la que crea gran parte del sufrimiento añadido. Claro, la lucha interna. Exacto, en las relaciones, por ejemplo. Practicar la aceptación total de la otra persona, sin esa necesidad compulsiva de juzgarla o de intentar cambiarla según nuestros criterios mentales. Eso puede disolver muchos juegos del ego. Permite una conexión mucho más profunda, más auténtica. Entiendo. Aceptar la realidad del momento para poder actuar desde la calma, desde la claridad, no desde la reactividad del ego. Es un cambio de paradigma. Enorme. El mensaje fundamental es profundamente liberador. No somos nuestros pensamientos erráticos, ni siquiera somos nuestras emociones más intensas. Somos la conciencia, el espacio donde todo eso ocurre. La conciencia que observa. Eso es. Nuestra verdadera naturaleza, lo que Tolle llama el ser, es ese espacio de quietud, de paz, de presencia, que está siempre ahí, debajo de todo el ruido mental. Y una forma muy directa de conectar con esto es sentir el cuerpo interior. El cuerpo interior. Sí, esa sensación sutil de energía, de vitalidad, que anima nuestro cuerpo físico. Prestarle atención, sentirla, nos ancla inmediatamente en el ahora. Es una puerta directa. En resumen, entonces, parece que el camino hacia una mayor paz interior pasa por dejar de identificarnos con ese parloteo mental incesante, observar nuestros patrones sin juicio y anclarnos conscientemente en la experiencia directa del momento presente, cultivar la conciencia del ahora. Esa parece ser la llave. Exacto. Y como reflexión final, quizá para darle una vuelta, tal vez la mayor ilusión no sea tanto el mundo externo que percibimos, sino la identidad que construimos a partir de nuestros pensamientos sobre ese mundo. ¿Qué queda? ¿Quiénes somos realmente? Cuando esa construcción mental se detiene, aunque sea solo por un instante de presencia. Una pregunta poderosa, sí, señor. Para seguir reflexionando, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de El poder de la hora.
Invitamos a toda la audiencia a suscribirse al canal y, por supuesto, a estar atentos para la próxima entrega. Hola, hoy nos metemos de lleno con una idea de estas que te hacen pensar, ¿no? Sacada del libro El poder de la hora de Eckhart Tolle. La idea es, usted no es su mente. Vamos a ver qué quiere decir esto, sobre todo para quien no haya leído nada del tema. Y bueno, ¿cómo podemos, digamos, elevarnos por encima de ese chorro constante de pensamientos para encontrar un poco más de paz? Exacto. Porque, a ver, la clave no es que pensemos mucho, que también, sino que nos hemos creído que somos ese pensamiento. Nos identificamos totalmente con esa voz en la cabeza que no para, comenta, juzga, recuerda, se preocupa. Ya. Y Tolle dice que ese es el error de base. ¿Sabes? La raíz de mucha infelicidad. Es fuerte, sí. Pone una metáfora muy buena, la del mendigo que está años sentado en una caja, Ah, sí, sí. sin saber que dentro hay oro, ¿no? Pues esa riqueza, esa paz, el ser que dice Tolle, está dentro. Pero como estamos identificados con la mente, pues la buscamos fuera. Y la mente siempre está inquieta, ¿verdad? Buscando algo. Claro, es su naturaleza. Nunca está contenta con el ahora. O está en el pasado o está proyectando hacia el futuro. Y esa identificación total es lo que él llama la disfunción. Cuando la mente nos usa a nosotros, en vez de ser al revés. Que debería ser una herramienta. Eso es, pero se convierte en, bueno, él le llama a veces un torturador en la cabeza. Genera ruido constante, juicios, miedos, comparaciones. Y eso agota. Madre mía. Vale, entiendo el diagnóstico, por así decir. Entonces, si estamos así atrapados, ¿cómo? ¿Cómo empezamos a salir? ¿Qué propone él? Pues el primer paso, y es el fundamental, es darse cuenta. Empezar a observar Observar al pensador, a esa voz. Dice Tolle que en el momento en que te das cuenta de que estás pensando, ya has activado otro nivel. Ya no estás totalmente fusionado con el pensamiento. Te das cuenta de que es solo eso, pensamiento. Una parte pequeña de ti, no el todo. Pero, ¿cómo se hace eso sin caer en analizar más los pensamientos? Porque analizar también es pensar, ¿no? Buena pregunta. Es una diferencia sutil pero clave. Observar aquí es ser el testigo, silencioso, sin juzgar lo que piensas. Es sentir la conciencia que hay detrás de ese pensamiento. No es luchar contra la mente para pararla. Ah, vale. Es más bien crear como huecos, ¿sabes? Brechas en esa corriente mental continua. Y una forma práctica sería, Anclarte en el ahora. Poner toda tu atención en el momento presente, intensamente. claro, los ejemplos que da él son hoy de andar por casa, ¿no? Como lavarse las manos y sentir de verdad el agua, el olor del jabón. Exacto. O sentir cómo respiras al subir escaleras. O el contacto de los pies al caminar. En esos momentos, la atención no está en el runón mental. Correcto. La retiras de la actividad mental compulsiva y la pones en la experiencia directa, sensorial. Estás presente, alerta, pero sin pensar de más. Y dice que en ese espacio, en esa presencia, es donde surge lo bueno. Pues sí, según él, ahí es donde está la paz de verdad, la creatividad, incluso el amor, la alegría. No vienen de la mente racional. Vienen de otro sitio más. De una dimensión más profunda, dice él. Elevarse por encima del pensamiento es conectar con esa inteligencia más amplia. Choca frontalmente con cómo funciona la mente normalmente, sobre todo la parte que él llama el ego, ¿no? Totalmente. El ego, esa identidad basada en nuestra historia, nuestras cosas, nuestras opiniones. Que necesita tener razón, diferenciarse. Ese vive casi exclusivamente en lo que Toll llama tiempo psicológico. O sea, pasado y futuro. El pasado para definirse, mis recuerdos, mis heridas, mis éxitos. Exacto. ¿Quién soy yo sin mi historia?, se pregunta el ego. Y el futuro para proyectar la salvación. Seré feliz cuando consiga X o cuando pase Y. ¿Y el ahora? ¿Qué pasa con el ahora para esa mente? Pues casi no existe. Es como un trámite incómodo para llegar al futuro. O una sombra del pasado. Y por eso es disfuncional y nos hace sufrir. Tiene lógica. El miedo, por ejemplo, casi siempre es por algo que podría pasar, ¿no? Justo. Es una proyección mental, una fantasía sobre el futuro, que nace del miedo básico del ego a dejar de existir. Y observar la mente, anclarse en el ahora, eso disuelve el miedo. Disuelve el miedo psicológico, el innecesario. No te quita la capacidad de reaccionar si hay un peligro real, claro, ni te impide planificar o aprender del pasado.
pero te libera de ser un esclavo de esos patrones mentales automáticos. Vale, entonces, para resumir un poco la idea principal para quien nos esté escuchando por primera vez sobre esto, el poder de la hora nos dice, despierta, date cuenta de que eres la conciencia que observa, no los pensamientos que van y vienen. Y la práctica es, cultiva la presencia, estar aquí y ahora, porque es el único sitio donde la vida ocurre, ¿no? Exactamente esa es la esencia. Y quizá una reflexión final podría ser, bueno, pararnos a pensar. ¿Cuántas veces al día notamos que la mente nos ha secuestrado? Que nos ha llevado del presente a un lamento del pasado o a una ansiedad por el futuro. ¿Y qué pasaría si, en lugar de seguirla sin más, simplemente nos diéramos cuenta? Ah, mira, la mente está haciendo esto otra vez. Como un observador tranquilo. ¿Qué espacio se podría abrir ahí dentro? Uf, pues una exploración interesante, desde luego. Muchísimas gracias por este análisis tan claro. Y a quienes nos escuchan, no olviden suscribirse para la próxima entrega. Seguiremos explorando ideas que dan que pensar. Hasta pronto. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy nos metemos de lleno en una idea potente, sacada de El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Un libro que marca, desde luego. Totalmente. Y para quien no lo conozca, o no esté familiarizado con esto, vamos a intentar desgranar la conexión entre mente, emoción y cuerpo. Ujú. La idea central es, bueno, es fuerte. Tolle sugiere que mucho de nuestro malestar viene de identificarnos con nuestra mente, con ese chorro de pensamientos constante. Exacto. Lo dice muy claro. Usted cree que usted es su mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de usted. Es demoledor si lo piensas. Sí, sí. Sugiere que esa voz en la cabeza, que no para de comentar, juzgar, recordar, no somos nosotros en esencia. Eso es. Es una herramienta que, bueno, se nos ha ido de las manos, digamos. Ha tomado el control sin que nos demos cuenta. Y una herramienta que, además, viene cargada, ¿no? No es neutra, para nada. Está teñida por todo nuestro pasado. Vivencias, cultura, educación. Todo eso crea filtros. ¿Filtros? Sí, filtros a través de los cuales interpretas el presente. O sea, no reaccionamos a lo que pasa ahora, sino a nuestra interpretación basada en lo antiguo. Claro, pones el ejemplo de una crítica. Imagínate, ¿sí? Si alguien te critica y tú tienes una herida antigua con eso, tu mente lo lee a través de esa herida y la reacción es, desproporcionada. Entiendo. Y esa voz, encima, suele ser crítica con uno mismo. Muy a menudo. Genera preocupación, culpa, comparación, un ruido de fondo que nos agota. Vale, tenemos la mente interpretando con ecos del pasado. Y ahora la conexión clave de hoy. Esa frase de Tolle. La emoción. La reacción del cuerpo a su mente. Ahí está el quiz. Fascinante, ¿verdad? Mucho. Implica que la emoción no es algo etéreo, sino una respuesta. Física. Precisamente física. El cuerpo reacciona a ese pensamiento, a esa interpretación mental, no tanto al evento externo como tal. Ponías antes un ejemplo sencillo, como olvidarse las llaves. Claro. Mismo hecho. Hmm. Pero si piensas, vaya despiste, sientes una molestia leve. Si piensas, soy un desastre, siempre igual, todo va a salir mal, el cuerpo reacciona con agobio, con pánico casi. Es el diálogo mental lo que dispara la emoción física. Exacto. Exacto. Y eso explica por qué una misma cosa afecta tan diferente a cada persona. Y Tolle diferencia estas emociones más reactivas, que vienen y van, y a menudo tienen su opuesto. Sí. El placer que se convierte en dolor cuando se acaba, por ejemplo. Eso. Las diferencia de estados más profundos, ¿no? Justo. Habla de la alegría verdadera, el amor o la paz que no dependen tanto de si fuera hace sol o llueve, ni de la mente. Surgen de otro sitio. Del ser, lo llama él. Del ser, de la conciencia, te está más allá del pensamiento. Las emociones más, digamos, negativas, como la ira, el rencor, la ansiedad, suelen estar pegadas a eso que él llama tiempo psicológico. ¿Qué es eso exactamente? Pues darle vueltas al pasado, ¿sabes? Rumiar o angustiarse por el futuro, en lugar de estar aquí, ahora. Entendido. Y dice que es la resistencia a lo que es, a este momento, lo que crea el dolor. Etiquetar mentalmente todo como malo, inaceptable. Eso es. Observa cómo la mente etiqueta, dice él, y cómo eso crea infelicidad. Vale, entonces, si la mente y sus etiquetas son el lío, ¿qué hacemos? ¿Intentar pensar bonito a la fuerza? No, no va por ahí. La propuesta es más sutil. Es observar. Observar. Observar al que piensa. Dar un paso atrás y darte cuenta. Ah, mira,
ahí está otra vez el pensamiento de preocupación, pero sin creértelo a pies juntillas. Como mirarlo desde fuera, algo así. Como sonreírle a las travesuras de un niño. Reconoces el pensamiento, pero no te dejas arrastrar por él. Le quitas poder. Observar el pensamiento. Y supongo que lo mismo con la emoción que genera en el cuerpo, ¿no? Esa es la otra parte crucial. Observar la emoción, pero sentirla directamente en el cuerpo. ¿Cómo es eso? En vez de quedarte en la historia mental, qué injusto, no aguanto esto, llevas la atención a la sensación física pura. ¿Dónde la sientes? ¿Es un nudo aquí, calor, tensión? Sentirla. Sin más. Sin juicio, sin la etiqueta mental. Simplemente permitir que esa energía esté ahí, sentirla. O sea, sentirla a tope en el cuerpo, pero sin echarle más leña mental al fuego. Suena simple, pero difícil. Requiere práctica, claro. El hábito de identificarnos es muy, muy fuerte. Pero al hacerlo, al sentir la emoción directamente, sin la historia, rompes el vínculo. Ya no eres la persona enfadada. Exacto. Es la conciencia que observa la sensación de enfado. Y esa presencia, esa atención consciente permite que la energía de la emoción se disuelva sola. En lugar de alimentar eso que llama el cuerpo del dolor. Justo. Esa carga de dolor emocional acumulado que arrastramos. Vale, resumiendo para quien nos escucha y se acerca a esto. La idea clave es que los pensamientos crean reacciones físicas, las emociones, y aprender a observar esos pensamientos y a sentir esas emociones en el cuerpo, sin engancharnos, puede aliviar mucho sufrimiento y abrir la puerta a una calma Diferente. más profunda. Es un cambio de perspectiva total, de intentar controlarlo de fuera a cambiar la relación con lo de dentro. Totalmente. Y para terminar, dejo una pregunta en el aire. ¿Cuántas de nuestras reacciones diarias, un enfado, un juicio rápido, un miedo, son automáticas, programadas por el pasado? Buena pregunta. ¿Qué pasaría si, la próxima vez, en lugar de reaccionar sin más, intentáramos pararnos un segundo a observar esa reacción, a sentirla en el cuerpo antes de actuar? Ahí lo dejo. Una invitación a experimentar. Exacto. Si este análisis ha despertado algo, si hay curiosidad por saber más, pues les invitamos a suscribirse al canal para no perderse la siguiente entrega. Muchas gracias y hasta pronto.